Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos frases y conocimiento de Nikola Tesla. Fue un célebre inventor, electricista y físico nacionalizado estadounidense, nacido durante el año 1856 en Croacia. Sus contribuciones científicas e invenciones contribuyeron en gran medida a impulsar la segunda revolución industrial. El carácter de este inventor, su rivalidad con Thomas Edison y el misterio que le rodeaba, hicieron de él una de las figuras más icónicas y en la actualidad es uno de los científicos más idolatrados de la historia. Frases y reflexiones de Nikola Tesla. Poder conocer los pensamientos e ideas directamente de las propias palabras este inventor. Nuestros primeros esfuerzos son puramente instintivos, de una imaginación vívida e indisciplinada. La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal. La idea vino como un flash de rayos y en un instante, la verdad se reveló. Si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de toda la humanidad. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. El hierro es, con diferencia, el factor más importante del progreso moderno. Su nombre es sinónimo de utilidad. Todo mi dinero lo he invertido en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad vivir un poco mejor. El sol es el resorte que lo maneja todo. El sol preserva la vida humana y suministra toda la energía humana. Deseo anunciar que en conexión con la introducción comercial de mis inventos, prestaré servicios profesionales generales como ingeniero consultor y electricista. Toda alabanza al vigoroso y pionero trabajo de Edison es poca, pero todo lo que ha hecho se ha forjado en formas conocidas y pasajeras. Creo que es mi deber ayudar a la ciudad de Zagreb en todos los aspectos con mi asesoramiento y trabajo. El ejercicio moderado, que asegura un equilibrio correcto entre la mente y el cuerpo, así como una mayor eficiencia en el rendimiento es, por supuesto, un requisito primario. El whisky, el vino, el té, el café, el tabaco y otros estimulantes semejantes son responsables del acortamiento de las vidas de muchos y deberían utilizarse con moderación. A lo largo de espacio hay energía. Es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. Los dogmas religiosos ya no se aceptan en su significado ortodoxo, sino que cada individuo se aferra a una fe, en un poder supremo de algún tipo. Así que nos encontramos con que las tres posibles soluciones al gran problema de aumentar la energía humana se contestan con tres palabras: comida, paz, trabajo. Hacer pronósticos es arriesgado. Nadie puede adivinar el futuro lejano. El progreso y los inventos evolucionan en direcciones diferentes a aquellas que se anticiparon. La observación deficiente es simplemente una forma de ignorancia y es responsable de muchas nociones malsanas y de muchas ideas estúpidas que prevalecen. La ciencia no es sino una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención, es el producto más importante de su cerebro creativo. Ansiamos nuevas sensaciones, pero enseguida nos volvemos indiferentes a ellas. Las maravillas de ayer son los sucesos corrientes de hoy. La energía es trabajo. Incrementar la fuerza que acelera el movimiento humano significa, por tanto, desarrollar más trabajo.
es esencial para la existencia pacífica de la humanidad como conjunto que prevalezca una concepción común. La corriente alterna, especialmente de alta frecuencia, pasa con sorprendente libertad incluso a través de gases ligeramente enrarecidos. El movimiento implica un cuerpo que es movido y una fuerza que lo impulsa contra una resistencia. El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros. Nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. El esfuerzo de un inventor consiste, esencialmente, en salvar vidas. La tecnología inalámbrica proporcionará un contacto más próximo mediante la transmisión de información, el traslado de nuestros cuerpos y de materiales y el transporte de energía. Las mujeres no reivindicarán primero su igualdad y después su superioridad a través de la mera imitación física de los hombres, sino mediante el despertar de su propio intelecto. Mi método es diferente. Yo no me precipito al trabajo real. Cuando tengo una idea, comienzo por conformarla en mi imaginación. Cambio la construcción, hago mejoras y manejo el dispositivo en mi mente. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada, en palabra y acción. La humanidad estará unida, las guerras serán imposibles, y la paz reinará en todo el planeta. El instinto es algo que trasciende al conocimiento. Tenemos, sin duda, algunas fibras de lo más sutiles, que nos permiten percibir verdades donde la deducción lógica o cualquier otro esfuerzo obstinado del cerebro son vanos. Uno puede sentir una ola repentina de tristeza y rastrillar su cerebro en busca de una explicación, cuando podría haberse dado cuenta de que fue causada por una nube que no dejaba pasar los rayos del sol. Todos debemos tener un ideal que gobierne nuestra conducta y nos asegure satisfacción, pero es irrelevante que se trate de un credo, un arte, una ciencia o cualquier otra cosa, siempre y cuando cumpla la función de una fuerza desmaterializadora. Su objetivo final es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades humanas. El trabajo de Edison en la lámpara incandescente y en el sistema de distribución de corriente continua, más que el de un inventor, fue el de un pionero extraordinariamente enérgico y dotado de la robustez de un caballo, portentoso en cuanto a cantidad, pero no creativo. Si queremos evitar una catástrofe inminente y un estado de cosas que puede transformar este planeta en un infierno, deberíamos impulsar el desarrollo de máquinas voladoras y la transmisión inalámbrica de energía sin demora y con todo el poder y los recursos de la nación. A través de este sistema, por ejemplo, un suscriptor de teléfono de aquí podría llamar a otro suscriptor del mundo y hablar con él. Un receptor barato, no mayor que un reloj, le permitiría escuchar desde donde estuviera, en tierra o en el mar, una charla o una pieza musical que se estén emitiendo en otro lugar, no importa a qué distancia. No solo esto, sino que a través de la televisión y la telefonía podremos vernos y oírnos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara, a pesar de que las distancias que medien sean de miles de kilómetros. Los instrumentos mediante los cuales seremos capaces de hacer esto resultarán pasmosamente simples en comparación con nuestro teléfono actual. Se podrán llevar en el bolsillo del chaleco. El encuentro con Edison fue un evento memorable de mi vida. A mí me dejaba atónito este hombre maravilloso que, sin privilegios ni formación científica, había conseguido tanto. Yo había estudiado una docena de lenguas, ahondado en el arte y la literatura, y había pasado mis mejores años en bibliotecas leyendo todo lo que caía en mis manos, desde los Principia de Newton hasta las novelas de Paul de Kock, y sentía que había despilfarrado la mayor parte de mi vida.
se me considera uno de los trabajadores más dedicados y si el pensamiento es un equivalente de la tarea quizá lo soy, pues a él he consagrado casi todas mis horas de vigilia. Pero si el trabajo se interpreta como un rendimiento determinado durante un tiempo específico de acuerdo con una regla rígida, entonces puede que yo haya sido el peor de los haraganes. Tengo la confianza de que el futuro cercano será testigo de logros revolucionarios en la producción, transformación y transmisión de energía, en el transporte y la iluminación, en la fabricación de componentes químicos, en la telegrafía y la telefonía y en otras artes e industrias. Para mí, es absolutamente irrelevante si la turbina está funcionando en mi cabeza o si la pruebo en el taller. Incluso percibo si está desequilibrada. No hay absolutamente ninguna diferencia, los resultados son los mismos. De este modo, soy capaz de desarrollar y perfeccionar rápidamente un concepto sin tocar nada. La comida aumenta la masa, la paz disminuye la fuerza que retarda y el trabajo aumenta la fuerza que acelera el movimiento humano. Estas son las tres únicas soluciones posibles para el gran problema y todas ellas tienen un objetivo, una finalidad, a saber, aumentar la energía humana. El hombre, empero, no es una masa ordinaria, formada por átomos que giran y moléculas, y que simplemente contiene energía calórica. Es una masa que posee ciertas cualidades superiores, por razón del principio creativo de vida de que está dotado. Cuando la técnica inalámbrica se aplique a la perfección, toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro, y todas las cosas serán partículas de un todo genuino y rítmico. El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir, y señalar el camino. La presión de nuestras ocupaciones y la incesante corriente de impresiones que se vierten en nuestra conciencia a través de todas las puertas del conocimiento hacen que la existencia moderna sea arriesgada en muchos modos. Contaba los pasos en mis paseos y calculaba el contenido cúbico de los platos de sopa, las tazas de café y las piezas de alimentos. De otro modo, no podía disfrutar de la comida. La vida es y siempre será una ecuación sin solución, pero contiene algunos factores conocidos. Podríamos decir, en definitiva, que es un movimiento, incluso aunque no entendamos del todo su naturaleza. No creo que haya alguna emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Todo lo que era grandioso en el pasado fue ridiculizado, condenado, combatido, reprimido, solo para emerger con mayor poder y más triunfante después de la lucha. Si tu odio pudiera convertirse en electricidad, iluminaría a todo el mundo. No me importa que me hayan robado la idea. Me importa que no tengan nada propio. Mi cerebro es solo un receptor, en el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. El mundo se mueve despacio y es difícil ver las nuevas verdades. Los científicos de hoy piensan profundamente en lugar de hacerlo con claridad. Uno debe estar en su sano juicio para pensar con claridad, pero uno puede pensar profundamente y estar completamente loco. De todas las cosas, lo que más gustaba eran los libros. Deje que el futuro diga la verdad y evalúe cada uno de acuerdo con su trabajo y sus logros. El presente es de ellos, el futuro, para el que realmente he trabajado, es mío. Mientras reviso los eventos de mi vida pasada, me doy cuenta de cuán sutiles son las influencias que dan forma a nuestros destinos.
Somos autómatas controlados totalmente por las fuerzas del medio, zarandeados como corchos en la superficie del agua, pero confundimos el resultado de los impulsos del exterior con el libre albedrío. El sentimiento crece constantemente en mí de que yo he sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro. Todos deberían considerar su cuerpo como un regalo invaluable de alguien a quien ama sobre todo, una obra de arte maravillosa, de belleza indescriptible y misterio más allá de la concepción humana, y tan delicada que una palabra, una respiración, una mirada, no un pensamiento, puede dañarlo. No creo que puedas nombrar muchos grandes inventos hechos por hombres casados. Durante un tiempo, titubeé, impresionado por la autoridad del profesor, pero pronto me convencí de que yo tenía razón y asumí la tarea con todo el ardor y la confianza infinita de la juventud. Si solo supieras la magnificencia del 3, 6 y 9, entonces tendrías la clave del universo. Cada ser viviente es un motor orientado a la rueda del universo. Aunque aparentemente afectado solo por su entorno inmediato, la esfera de influencia externa se extiende a una distancia infinita. Lo que un hombre llama Dios, otro lo llama las leyes de la física. El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. El individuo es efímero, las razas y las naciones vienen y pasan, pero el hombre permanece. La puesta en práctica de una idea tal como se hace generalmente es, sostengo, nada más que un desperdicio de energía, tiempo y dinero. No es el amor que haces. Es el amor que das. Estas son frases brillantes de Nikola Tesla. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.